El otro gran dolor de cabeza en esta cuarentena para los padres de familia son las pensiones. El día de ayer, las pensiones de los colegios, me refiero. El día de ayer, varios padres de familia han protestado frente a un colegio particular en Los Olivos. Ellos están pidiendo la reducción del pago de las pensiones, en este caso de un 50%. Han indicado que los directivos del centro educativo les hicieron una propuesta para rebajar escalonadamente las mensualidades si es que tienen más de un hijo en los colegios. La economía de estos padres de familia se ha visto mermada por el estado de emergencia. Por eso, hoy piden la rebaja del 50% del monto de la pensión escolar, que se mantiene en 600 soles en el colegio San Pío X en Los Olivos. Nos mandan un comunicado diciendo que no nos pueden rebajar, que han hecho todo su reajuste. Ahora, nosotros solamente reclamamos el 50% porque la calidad que nos están brindando no es la adecuada. Indicaron que los directivos del centro educativo les hicieron una propuesta para rebajar escalonadamente el 20 y 30% de la mensualidad en las familias con más de un hijo en este colegio. Si usted tiene un niño en el colegio, no hay descuento, paga los 600 soles. Sí, si tiene dos, 20% de descuento, nada más. Si tiene 3 o 4, ya va subiendo 30%, y así sucesivamente. Pero, ¿qué quiere decir? Que el colegio nos quiere dividir. Lamentablemente, no ubicamos a nadie en el local del colegio. En tanto, los padres hacen un llamado a los directivos de San Pío X para conversar y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Bueno, nos reíamos porque con esa lógica, en mi caso, que somos 5 hermanos, nos hubiera salido el colegio gratis, ¿no? Según un porcentaje por la cantidad de hijos que uno tiene en estos colegios. Pero bromas aparte, lo cierto es que hay malestar, porque los padres de familia consideran que evidentemente la educación no es la misma. En la calidad, seguramente que sí, porque incluso los profesores están trabajando muchísimo más para poder desarrollar estas clases. Pero en el costo de la infraestructura, porque en esas pensiones se incluye el costo de la infraestructura, de las canchitas, de los talleres que se dan, de los coliseos, en caso haya un coliseo, en fin, hay todo un gasto ahí que se está pagando y del que no se está haciendo uso. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos días es este decreto que les está solicitando, comprometiendo a los colegios que sean más transparentes con sus gastos actuales, con sus gastos en clases de cuarentena, de estas clases que se están haciendo de manera virtual. Está con nosotros a través del Skype Crisólogo Cáceres, ustedes ya lo conocen, es presidente de la ASPEC, para conocer qué cosas puede exigir o qué cosas puede negociar el padre de familia a tal punto que puedan llegar a una pensión que sea equilibrada y justa para los dos lados, señor Cáceres, porque también hay gastos, cómo no, que tiene que asumir el colegio. Muy buenos días. Muy buenos días, Karina, y tú ya hiciste una muy buena presentación. Lo que más indignó a los padres de familia fue el hecho de que le dijeran a los colegios que el costo de las clases presenciales y el costo de las clases virtuales era exactamente el mismo, cuando cualquier persona, por la más elemental lógica, sabe que eso no puede ser así, porque una clase que se presta a distancia no puede tener el mismo costo, ya que se ahorran una serie de gastos como los gastos de limpieza, guardianía, mantenimiento, electricidad, agua, en fin, una serie de costos que hacen de que los colegios gasten más cuando dictan clases presenciales. Pero, a raíz de que los colegios se negaron a dialogar y tener un respeto y una transparencia con los padres de familia, es que nosotros como ASPEC veníamos solicitando al gobierno la expedición de una norma que transparentara estos gastos. Finalmente dicha norma fue emitida y es el decreto legislativo 1476, que contiene una serie de disposiciones que van a permitir garantizar el derecho a la información de los padres de familia. Lo más importante es que primero el colegio está obligado a informar sobre los costos fijos y variables en que va a incurrir. Es decir, hay costos fijos como por ejemplo el pago de local, el pago de docentes, pero hay costos que son variables, como por ejemplo el pintado de un salón, lo pintas una sola vez, o la compra de un par de equipos de cómputo, los compras una sola vez. Entonces, el colegio va a tenerle que decir al padre, ¿sabes qué? Yo he gastado en esto. Segundo, cuando el padre de familia o la UGEL correspondiente se lo pida, el colegio va a tener que remitir información financiera. ¿Qué tipo de información financiera? El balance general, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos en efectivo o el estado de ganancias y pérdidas. El padre o la UGEL lo piden y el colegio tiene 7 días calendario para informarle de estos datos al padre de familia. ¿Cuál es la importancia de esta información? Que por primera vez en la historia el padre de familia va a acceder
a información que respalde lo que dicen los colegios. Durante años los colegios nos han dicho cosas del tipo, ¿sabes qué? Yo estoy al pierde, ¿sabes qué? Hay un 70% de morosidad de los padres de familia, ¿sabes qué? El 80% de lo que cobro por concepto de pensiones es para pagar los sueldos de los profesores, etcétera, pero nunca han exhibido una prueba que justifique sus aseveraciones. Ahora, en cambio, van a tener que mostrar documentación contable que acredite que efectivamente lo que ellos dicen es cierto. Repito, eso no había sucedido nunca antes y echa una nueva luz en el país sobre la prestación de servicios que son considerados públicos, como es el caso de la educación. Hablemos de uno de los primeros argumentos que han esgrimido los colegios cuando comenzaba la cuarentena, cuando se proponía estas clases de manera remota y los padres solicitaban en efecto una rebaja de las pensiones. El primer argumento que daban los colegios es, ok, lo vamos a hacer, pero ojo, se le va a reducir el sueldo a los profesores. Con eso, muchos padres de familia retrocedieron en esta solicitud porque dijeron, ¿cómo vamos a perjudicar el ingreso de un trabajador que sí va a trabajar durante este periodo? Porque si hay alguien que va a trabajar y más es el profesor. ¿Por qué los colegios dan este argumento y por qué los colegios quieren recortar el sueldo de los profesores? ¿En qué se justifica más bien? Y no rebajar en los costos de, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Que no se va a usar, hay que hacer un mantenimiento, eso sí, porque si no se daña, pero que no se va a usar permanentemente. ¿Por qué lo hacen? Por la misma razón que lo hacen todas las empresas cuando se expiden normas en beneficio de los consumidores. Siempre se respaldan detrás de los trabajadores. Cuando tú dictas, por ejemplo, la ley de alimentación saludable, las empresas que fabrican alimentos ultraprocesados te dicen, oye, esta normativa va a afectar a nuestros trabajadores, pobrecitos, ya se va a vender menos. Cuando expides, cuando se expide el reglamento de los lácteos, dicen, uy, pobrecitos, los trabajadores que elaboran para la industria láctea van a ser despedidos. Cuando hace una regulación sobre los colegios, pobrecitos, los profesores van a ser despedidos. Siempre, no lo dudes, las empresas se van a respaldar detrás de los trabajadores y no van a dar la cara. En este caso lo que tendría que decir es que la relación de consumo se establece entre el padre de familia y el centro educativo, no es entre el padre de familia y el profesor. Por el contrario, como tú dices, el padre de familia lo que quiere es tener los mejores profesores en el colegio. El padre de familia no quiere que los profesores se vayan, pero esa no es una decisión que dependa de los padres de familia. El padre de familia lo que está haciendo es luchar por su derecho a una educación de calidad y a una tarifa justa. Pero el tema laboral es competencia exclusivamente del colegio con el profesor. Claro. Pero en ese caso hay que decirle a nuestros colegas profesores que ustedes pueden interponer las denuncias correspondientes si se produce un menoscabo de sus derechos laborales ante la SUNAFIL, que puede iniciar un procedimiento administrativo a fin de determinar la responsabilidad del colegio si es que sus derechos se recortan, y en caso de despidos se puede ordenar incluso el pago de devengados y hasta la reposición del trabajador en el centro educativo. Es importante que usted lo mencione, porque cuando yo le preguntaba en qué se justifica es si es que hay algún marco legal que le permita a los colegios reducir costos en planilla de profesores y no reducir otros costos, pero eso no existe, ¿verdad? Esto es una decisión del colegio, del plantel, más no se están tomando en cuenta algún marco legal. A pesar de que el derecho a la educación es un derecho constitucional, correcto, es un derecho que el Estado asume, pero que también, como no tiene la capacidad de prestarlo él solito, pues hace que otras empresas privadas también concurran al mercado a prestar, pero en verdad es una responsabilidad del Estado. Lo cierto es que finalmente las empresas, porque en eso se han convertido los colegios, son empresas, son negocios que se manejan con una lógica empresarial. Entonces muchas veces privilegian la adquisición de bienes y servicios que no necesariamente benefician a la educación, que no necesariamente son buenos para la educación, sino que solo son para darles confort a los centros educativos o para maximizar sus utilidades. Usted ha tocado un punto muy importante, porque quienes están defendiendo la posición de los colegios particulares de seguir manteniendo estas pensiones es el hecho de que nadie tiene derecho a una educación privada. Si bien tenemos derecho constitucionalmente a una buena educación, a una educación de calidad, y sobre eso hay muchísima discrepancia, ¿verdad? Mucha polémica de qué educación de calidad se da en los colegios públicos, no se tiene derecho a una educación privada. Entonces de eso se valen muchos de estos colegios para decir, ojo, usted tiene una elección, o usted paga lo que vale la educación privada de calidad, porque aquí hay colegios y colegios, ¿verdad? O usted tiene
también todo el derecho de retirar a su niño del plantel y llevarlo a un colegio público. ¿Cómo se puede rebatir ese argumento? Bueno, recordarles a quienes esgrimen eso dos temas. Tema uno, que la educación es un servicio público, no es un servicio cualquiera. No es como cuando tú vas y contratas a un carpintero que te construye un par de sillas, se acabó la relación. Es un servicio público porque afecta a la sociedad en su conjunto. La buena o mala calidad de dicho servicio nos afecta para bien o para mal a todos nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Estado es el titular de la educación y se la da a los particulares para que la ejerzan. Pero ellos no pueden hacer lo que quieran. Están sumamente regulados por una serie de normas legales como el decreto de urgencia 02, la ley de centros educativos privados, regulaciones como esta, etcétera. Por lo tanto, ellos saben muy bien que si el colegio se pone en una posición terca, es muy posible que se produzca un elevado índice de morosidad en estos meses porque los padres se van a resistir a pagar pensiones que consideran que son abusivas. Y el servicio no se puede interrumpir. Como es un servicio público, aunque el padre de familia no pague la pensión, el colegio tiene que seguir teniendo al chico estudiando. Pero lo ideal, no señor Cáceres, pedir... claro, ahí sí. Lo ideal, señor Cáceres, es que el colegio, el plantel, no tenga un comportamiento abusivo con los padres de familia y que a su vez los padres de familia no tengan un comportamiento, una conducta abusiva con el colegio, ¿verdad? Porque hay que seguir pagando planillas. Y yo voy a centrarme en esto. El profesor ahora mismo está trabajando el doble, si no es el triple, porque tiene que desarrollar clases con otra dinámica y tiene que, además, darse el tiempo para la atención a cada uno de estos niños y ya no de manera presencial. Ahora tiene que llamar a la madre de familia, tiene que llamar al niño. Es decir, ahí hay algo que reconocer y es el pago a estos profesores. Eso no se debe quebrar. Nadie lo discute. Nosotros reconocemos, valoramos el trabajo de los profesores. Es más, yo soy profesor. Entonces, ¿cómo voy a desconocer la labor que realizan estas personas? Empero, al haber esta obligación por parte de los colegios de transparentar su estructura de costos, se va a evidenciar exactamente cuánto se va a pagar a los docentes y cuánto se va para pagar a otras cosas. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Hay un colegio grandazo de Lima que cobra una pensión cercana a los $2.000 mensuales, ¿ya? Que cuando los padres le han pedido una rebaja en las pensiones, han dicho, no te puedo rebajar la pensión porque tenemos que construir una piscina este año, ¿ya? Entonces nuestra piscina es importante. Entonces yo digo, ¿en qué planeta viven estas personas? En lugar de decir, vamos a olvidarnos de la piscina porque nadie la va a usar en este año, y más bien canalizar los recursos hacia el pago de los docentes, colegios como este dicen los colegios que los docentes van a ser las primeras víctimas de cualquier reducción de pensiones. Pero no, si la piscina va, la piscina no se toca. Entonces, yo lo que les digo es que este decreto legislativo 1476 le está dando al consumidor algo que no tenía antes, información. Claro. Información pura, concreta y fidedigna. Información que además no puede ser falsificada porque tiene el carácter de declaración jurada. Muchos padres de familia me llaman y me preguntan eso, oye, ¿qué pasa si el colegio me miente? ¿Qué pasa si el estado de ganancias y pérdidas o el balance general que me envían es adulterado? Pues bien, tengo que decirles que en el propio decreto legislativo se establecen las sanciones. La primera de ellas es que si la información se corrobora que no es cierta, se le puede imponer una multa por parte de la Dirección Regional de Educación de entre 10 UITs hasta 50 UITs. Recordemos que cada UIT vale 4.300 soles, entonces 10 UITs son 43.000 soles. En segundo lugar, si el padre de familia considera que su derecho a la información ha sido vulnerado, puede igualmente acudir al INDECOPI y presentar una denuncia, y en la Comisión de Protección al Consumidor las sanciones van desde amonestación ya hasta multa ya no de 50, sino de 450 UITs. Claro. Finalmente, si existe un comportamiento ilegal al brindar información falsa, se incurre en responsabilidad penal, delito contra la fe pública porque están adulterando documentos. En consecuencia puede haber incluso pena de cárcel, claro, eso es para delito, quienes resulten responsables. Eso es un claro, delito, ya porque es una declaración jurada la que estamos ofreciendo. La verdad es que la lógica señalaría que no utilizándose la infraestructura ni los espacios físicos del colegio, pues haya un recorte de las pensiones, ¿verdad? Eso es absolutamente lógico. Ahora, el porcentaje, y esto ya para finalizar, señor Cáceres, el porcentaje que ASPEC ha hecho, digamos, un porcentaje estándar de la cantidad de dinero que debería rebajar estos colegios en sus pensiones, ¿cuál es? Porque claro, mucha gente, lo estamos viendo en imágenes, dice que me rebajen el 50%, que me rebajen el 70%. Pero bueno, esto responde a una serie de gastos, ¿no?
Mira, sobre eso le tengo que decir que contamos con información concreta y objetiva. Hace 2 semanas y media lanzamos una encuesta virtual que fue respondida por aproximadamente 43.000 padres de familia, lo cual le da al muestreo un valor estadístico sumamente valioso. Y en esa encuesta de 43.000 personas, las respuestas fueron que el 90% no estaba de acuerdo con la calidad de las clases y el 77% quería que le bajen las pensiones. Y de ese porcentaje ellos decían que entre un 41 a 50% lo que querían como monto de la rebaja. Entonces, la encuesta lo que te demuestra es que los padres quieren pagar, los padres no quieren dejar de pagar, los padres reconocen que hay que pagar, pero que no quieren pagar el 100% de la pensión. Ahora, cuando el colegio le diga al padre de familia, mira, mi estado financiero es el siguiente, tú me pides que te rebaje un 50%, pero mira mis cuentas. Entonces el padre de familia va a chequear las cuentas y allí sí va a poder determinar con mayor precisión hasta cuándo se puede hacer el monto de rebaja. Si el padre esperaba que le rebajen 50, de repente va a tener que retroceder un poquito y decir ya no, pues 50, será 40 o 35, ¿no? Claro, pero bueno, ya sobre la base de un dato objetivo que va a poder constatar él mismo. Claro, ya responde a un gasto. Esto es muy importante porque hasta hace unas semanas, cuando los padres de familia le pedían información a los colegios le decían, yo no estoy en la obligación de darte esta información, lo puedo hacer voluntariamente, ¿no? Pero realmente no estoy en la obligación de hacerlo. Y este decreto cambia esa figura. Ahora mismo los colegios están en la obligación de hacerlo. A mí me apena que hayamos tenido que llegar a que se expida un decreto para que los colegios cumplan con su obligación de brindar información. O sea, no lo han podido hacer de motu propio. Han tenido 1 mes y medio para poder dialogar de una manera clara con los padres de familia y respetuosa, diciéndoles la verdad. No lo han hecho, han tenido que esperar una norma que los obligue. Bueno, tantas flexibilidades se tienen con los colegios que lo mínimo que pueden hacer ellos es brindar esta información. Y ojo que se trata de un servicio. Y hasta donde tenemos entendido, cuando uno contrata un servicio, tiene derecho a exigir este tipo de información. Así que esa figura tiene que cambiarse. Le agradecemos mucho, señor Cáceres, esta comunicación. Claro que sí, Karina. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Hasta pronto.